Bienvenidos a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y hoy vamos a estar nuevamente considerando la epístola a los romanos y nos encontramos en el capítulo número 11 y vamos a estar considerando los versículos del 22 al 26 y continuamos bajo el mismo título principal, que es el propósito futuro de Dios para con la nación de Israel, y el subtítulo de este mensaje es las promesas de restauración de Israel. Así que quédese con nosotros, dele like a la página, compártela y deje sus comentarios. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y hoy vamos a estar nuevamente considerando esta serie en la epístola a los romanos y nos encontramos en el capítulo número 11 y vamos a estar en los versículos del 22 al 26. Había terminado en el mensaje anterior explicando la analogía que Pablo utiliza para presentar su argumento de que Dios no se ha olvidado del pueblo de Israel, pues puesto todo lo que habíamos hablado en conjunto, vimos cómo la raíz es la fe de Abraham, el tronco del árbol son las bendiciones que fluyen del pacto a través de Jesucristo, y las ramas del olivo natural es la nación de Israel, y del olivo silvestre son los gentiles. Y la consecuencia o el resultado de la incredulidad de Israel, del rechazo y de la apostasía de Israel, es evidente al no aceptar a Jesucristo como su Mesías. Por esto Dios trajo un espíritu de estupor y endureció sus corazones para que no creyeran. Ahora, esto fue un estado autoinducido por parte del pueblo de Israel al provocar a Dios y repudiar a su Mesías. Es decir, Dios jamás endurece corazones que podrían haberle respondido al plan de salvación. Como resultado, las ramas que fueron desgajadas del olivo natural de Israel no eran personas que alcanzaron salvación y la perdieron, ni tampoco lo iban a hacer por su incredulidad, sino personas que decidieron voluntariamente rechazar la verdad y repudiar las leyes de Dios. Dios les dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. En Isaías 6 del 9 al 10. De manera que por su transgresión, por su pecado, se abrió la puerta de la salvación para un gran número de gentiles, y así Dios desgaja a los gentiles del olivo silvestre y los injerta ahora en el olivo bueno, en el olivo natural. De modo que ahora pasamos a ser hijos espirituales de Abraham y partícipes de las promesas de salvación que fue hecha para la nación de Israel. Por lo tanto, nosotros que fuimos injertados no tenemos ningún derecho para jactarnos, sino estar agradecidos con el pueblo de Israel por el Mesías. Así que los gentiles somos bendecidos al estar conectados a la raíz abrahámica, y somos bendecidos cuando nos convertimos en personas de un pacto abrahámico a través de la herencia espiritual. Y terminamos con el motivo que Pablo presenta a su mandato para todo ser humano y especialmente a los creyentes, de temer, al final del versículo 21, y volvemos a leer que dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Es decir, si Dios mismo no salvó a la nación de Israel completa cuando apostataron, a pesar de que eran los portadores de la ley, a pesar de que eran
en realidad la nación escogida, el argumento es que Dios tampoco salvará a los gentiles apóstatas de esta y de las futuras generaciones. Y donde podemos en realidad encontrar esta verdad en la Biblia, allá en la primera carta a Timoteo, en el capítulo número 4, en el versículo del 1 al 3, leemos que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido ya la verdad. Los que son salvos podemos comer cualquier tipo de alimento con acción de gracia. Y también en Apocalipsis, en el capítulo número 17, en el versículo 8 y 14, escuchen bien estas palabras. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Ves? Antes, desde la fundación del mundo, desde mucho antes, ya todos los que iban a ser salvos ya estaban escritos en el libro de la vida y nadie los puede borrar. Usted no puede perder su salvación. Se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. Pelearán, dice el versículo 14 ahora, pelearán contra el Cordero, estos falsos, estas personas que van a apostatar, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor y Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Ves? Los que están siempre se mantendrán firmes en pie, porque Él es quien nos sustenta. Y esta salvación de los gentiles elegidos se basa en las promesas de Dios a Israel, y se basa también en la fe en Cristo. Dios está listo para aceptar al resto de la nación de Israel cuando se arrepienta de su transgresión, cuando se arrepienta de su propia incredulidad, cuando se arrepienta de su pecado. Ahora, leemos en el capítulo número 11 para comenzar desarrollar estos versículos de este mensaje, en la epístola a los Romanos, en el versículo 22 que dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Estas palabras duras que Pablo nos exhorta no tienen nada que ver con la salvación personal o individual de cada persona. Él continúa desarrollando su argumento que comenzó al principio de este capítulo número 11. Aquí están dos ejemplos que Pablo quiere que analicemos con cuidado. Primeramente, la elección divina de Israel como nación no garantizaba la salvación de cada individuo judío del 100%, ya que el rechazo a Jesús por la gran mayoría de los judíos causó que Dios también rechazara a la nación de Israel, y eso es lo que está viviendo en el presente, así endureciendo sus corazones para que no alcancen salvación, revelando la severidad de Dios, como dice este versículo, para con los que son incrédulos, falsos cristianos, creyentes nominales y quienes se apartan de la verdad, quienes apostatan. Segundo punto aquí es que está por otra parte la benevolencia o la bondad con aquellos que lo siguen por gracia. Estos dos aspectos, ¿verdad? La severidad y la bondad en el juicio de Dios contra el mundo incrédulo
que serán cortados de las bendiciones del poder alcanzar salvación. Y la bondad de Dios ciertamente hacia los que ponen su fe en la obra en Cristo, estas personas siempre se van a mantener firmes. Pablo lo que advierte es de permanecer en la bondad para no ser cortado, y este último son en realidad el remanente. Estas personas que no serán cortadas, estos son los elegidos para alcanzar salvación. Y la advertencia es esta, que si cuando vemos en la historia de esta nación de Israel la severidad de Dios con ellos por la incredulidad, su pecado y la transgresión, esto debe de servir de enseñanza o testimonio para los gentiles, para que no se jacten o piensen de sí mismos mayor o superior a los judíos. Al contrario, ambos grupos o ambos pueblos, judíos y gentiles, están en pie por la fe en Cristo solamente, por la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es decir, todos los verdaderos cristianos van a producir buen fruto de justicia y no apostatarán, se mantendrán en la bondad. No dije ahora, déjeme aclarar que no dije en la perfección sin pecar, sino que se mantienen en la bondad confiando exclusivamente en la fe y en la obra completada de Jesucristo. Sin embargo, el que no permanece en la verdad, en la verdad, así no dando buen fruto, será cortado eventualmente y puede haber estado 50 años en la iglesia, y en realidad es un falso cristiano, un cristiano nominal. Esta es decir, es la cizaña que se oculta entre el trigo en todas las iglesias. Mateo 3, versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por lo tanto, el lugar de las bendiciones está en que debemos de creer en la obra completada de Cristo. Sin embargo, Israel dejó de creer y fue cortado, y solamente el remanente que se mantuvo creyendo, estos fueron los que quedaron para salvación. Al igual ocurre hoy en día con la iglesia gentil en general. Al igual que Israel tiene muchas personas que son parte de esta nación, pero no todos fueron y serán salvos. Esto también ocurre con muchos miembros que permanecen y son miembros activos en las iglesias. Reciben bendiciones de Dios por estar asociados a la iglesia, sí, porque van a los cultos y porque Dios pues obra de manera especial con todos que están ahí. Sin embargo, no podemos dar por sentado que todas estas personas son salvas, porque el tiempo llegará cuando estos miembros e iglesias apostatarán y serán cortados, y no habrá más ninguna bendición para con ellos de parte de Dios. Y lo único que quedará en los últimos tiempos de la tribulación será el remanente de verdaderos creyentes. Y al igual que la gran mayoría de los judíos en el presente, que son apóstatas y fueron cortados del olivo natural, la gran mayoría de las iglesias en estos días son apóstatas también, falsas e incrédulas, y serán cortadas en ese día del juicio final. Porque muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, dice Jesucristo: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice en Mateo 7, 22 y 23. Ahora, pasemos a leer el versículo 23, que nos habla de la promesa de Dios para Israel. Y dice así: y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar.
En otras palabras, si Israel echa su incredulidad a un lado, saca de raíz su transgresión, su pecado y confía absolutamente en la obra completada de Jesucristo como el Mesías, serán injertados nuevamente porque Dios tiene el poder para realizarlo, para hacer esa obra. Y esto va a ocurrir en efecto en el futuro cuando Jesucristo regrese por la iglesia. Allá en el capítulo número 12 de la profecía de Zacarías, en el versículo número 10, leemos que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Esto va a pasar en el futuro. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Van a llorar, se van a lamentar, afligiéndose por él, por Jesucristo, como quien se aflige por el primogénito. Y todo este evento ocurrirá durante la gran tribulación, cuando la iglesia, las ramas silvestres y los miembros apostatarán y serán cortados, y las ramas de Israel serán injertadas nuevamente en el olivo natural para ser un pueblo de bendición otra vez. La palabra clave aquí es volverlos, y es decir, es posible para Dios. ¿Por qué? Él es capaz de hacerlo, porque Él es todopoderoso y lo va a hacer en el futuro, porque esa es la promesa. Él prometió que iba a salvar a Israel, a esa nación, a ese remanente. Y allá en el capítulo número 23 de la profecía de Jeremías, también leemos que dice del 3 al 8: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantará a David renuevo justo, y reunirá como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, porque en el presente ahora no puede habitar confiado porque tiene muchos enemigos. Y este será su nombre, en el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Israel. Eso fue en el pasado, y como dicen ahora, pero si no, en el futuro van a decir: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo las había echado, y habitarán en su tierra. Y esto sin dudas nos da una prueba irrefutable, sacada del Antiguo Testamento, de la promesa de restauración de la nación de Israel. En cuanto al argumento del apóstol Pablo acerca de la restauración futura de Israel que hemos estado predicando en este capítulo número 11 de la epístola a los Romanos, podemos ver cómo Pablo también utiliza el Antiguo Testamento para poder probar su fundamento y su argumento acerca de que en ninguna manera Dios no se ha olvidado del pueblo de Israel. Ahora pasemos a leer el versículo número 24, que dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, está hablando ahora de los gentiles, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, en el buen olivo, en Israel, cuánto más estos, el olivo natural, que son las ramas naturales, Israel, serán injertados en su propio olivo, volverán a ser injertadas. Es decir, si Abraham, lo que está diciendo Pablo aquí, poniéndolo todo en conjunto, es la raíz, ¿verdad? El tronco son las bendiciones de salvación a través de Jesucristo, y las ramas originales son Israel, el que por naturaleza es el olivo natural, y algunas de estas ramas naturales fueron desgajadas, cortadas, desechadas, rechazadas por Dios para que no alcanzaran salvación, no solo
Es posible, pero también es probable que estas ramas de olivo natural sean injertadas de nuevo en el futuro en su propio olivo, ya que si para Dios le fue posible injertar al pueblo gentil, quien es el olivo silvestre, contra su naturaleza en el olivo bueno o el natural, es razonable pensar que es muy probable que los judíos sean restaurados nuevamente en el futuro. Ahora, la iglesia gentil no fue injertada en Abraham para que fueran prosélitos judíos, es decir, como consecuencia ahora ustedes, porque como fuimos injertados, pues tenemos que obedecer todas las leyes ceremoniales, todos los ritos, abstenernos, seguir el sábado y todos los números de ceremonias y ritos y leyes que tiene el pueblo judío. No, y 1,000,000 de veces no, en ninguna manera. Dios no quiera, mi amado oyente, sino que somos poseedores de un nuevo pacto, de un mejor pacto. Segunda de Corintios 3:6 y el versículo 14 dice: el cual asimismo nos hizo a nosotros, Jesucristo nos hizo a nosotros ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, no de la ley mosaica, sino del Espíritu, porque la letra mata, la letra te condena y tú no te puedes salvar tratando de obedecer la ley. Así tú no te salvas, lamentablemente. Mas el Espíritu vivifica. Y el versículo 14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Lamentablemente, si tú piensas que seguir la ley, seguir el sábado, si tú eres gentil, y abstenerte alimentos, te va a dar más santidad y te va a asegurar la salvación, ahí dice que todavía te queda un velo que no está descubierto, porque todavía no has conocido a Cristo completamente, todavía no has puesto tu fe en la obra completada de Cristo. Por eso dice: el cual por Cristo es quitado. Si usted pone su fe en Cristo, el Cristo a través del Espíritu Santo va a remover ese velo, y usted va a poder ver que no es el seguir la ley a perfección, que no es el abstenerte de alimentos, que no es el tratar de seguir ciertas reglas, de vestir de esta manera, de hacer esto, hacer lo otro. No es unas reglas, no son leyes, no, sino es la fe. Estamos en pie, dice, por la fe exclusivamente, por nada más. No es por orar, no es por ayunar, no es por hacer algo por nosotros mismos, sino es Jesucristo, nada más. Continuemos ahora con el versículo 25 que leemos y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En la primera parte de este versículo, Pablo está afirmando la respuesta a la pregunta que nos viene sugiriendo desde el comienzo, desde el comienzo del capítulo número 11, y es esta: ¿ha rechazado Dios permanentemente a Israel? Y la respuesta es un enfático y rotundo no, en ninguna manera. Dios no lo quiera. Esto fue solamente, dice, en parte, fue parcial, fue un paso en falso que ellos dieron, nada más. Tropezaron, pero no se van a quedar caídos, no tropezaron para caerse y quedarse ahí, sino se van a levantar. Dios los va a levantar en el futuro. Y termina en el versículo 25 con una promesa que le hace al pueblo de Israel: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La palabra clave aquí es el tiempo que está utilizando aquí, que es hasta. ¿Ve? Hay un tiempo en específico determinado. ¿Y cuál es ese tiempo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, que demarca un tiempo
limited, es el endurecimiento de Israel, será hasta que la iglesia sea completada en su totalidad. La iglesia apóstata será cortada y luego Israel será injertada nuevamente en la tribulación, finalizando con el milenio. Ahora, la palabra misterio hoy día se define como un asunto de intriga. Sin embargo, en teología significa un asunto que antes era oculto, ¿verdad? Dios lo había puesto oculto, pero que en el futuro se iba a dar a conocer. Por ejemplo, la promesa de la simiente de la mujer en Génesis 3:16, que Él le promete que una simiente va a venir, ¿verdad que sí? Va a destruir a Satanás. Y esto sucede cuando vino Jesucristo. Era antes oculto, pero luego, ahora en el presente, ya ha sido descubierto. Antes era un misterio, pero ahora es una realidad. Ya ha sido descubierto, ya conocemos que fue Jesucristo quien murió en la cruz para perdón de nuestros pecados y tener acceso directo al Padre. El misterio es la plenitud de los gentiles, que era algo oculto en el pasado. Para ellos los gentiles no eran parte del plan de salvación, pero ahora es evidente para que los gentiles van a alcanzar salvación, pero también a la misma vez está creando un efecto de crear celos al pueblo de Israel para que ese remanente pueda alcanzar salvación, y no es toda la nación. Siempre ha sido un remanente, mi amado oyente, de entre ambos pueblos. Pasemos ahora al último versículo para ir terminando, que dice el versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Es algo que ya estaba en el Antiguo Testamento. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Aquí Pablo está citando el capítulo número 59 de Isaías, versículos 20 al 21, y leemos que dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Versículo 21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Es decir, grandes masas de judíos en el futuro serán salvos en los tiempos de la tribulación y en el milenio. Pero no quiere decir que todos los judíos individuales, todos los israelitas serán salvos, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Acuérdense de cuando estuvimos discutiendo en el capítulo 9, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos espirituales en Abraham. ¿Ves? Romanos 9 del 6 al 7. Por lo tanto, todo Israel se refiere al remanente, en realidad escogido para salvación. Todas sus ovejas, cuando dice la parábola de todo, que cuando Dios le da sus 100 ovejas y se le va una, Él vuelve a buscar esa oveja. Él no puede perder ni una sola, y el remanente que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación, todo ese remanente, y el cual estaba ya escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, ya ha sido escogido y siempre se va a mantener a un 100%. En resumen, los judíos y los gentiles, junto con todos los demás de todas las edades que han llegado a la fe en Dios, que han abrazado al Salvador, a Jesucristo, que han puesto su fe en la obra completada de Cristo, que pusieron su fe exclusivamente en esa obra, son injertados, ya sean ramas naturales o
o no naturales, ya sean ramas del olivo silvestre o sean ramas del olivo natural, y están en el lugar de la bendición. El problema para muchos es la fe en la obra completada de Cristo, el cual Cristo pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, en el cual no tenemos que obrar, mi amado oyente, para ganarnos o mantener nuestra salvación. Y la pregunta real es esta: ¿crees verdaderamente en el Señor Jesucristo? ¿Crees verdaderamente en la obra completada de Jesucristo? ¿Crees verdaderamente por fe en el cual tú no tienes que seguir el Sabbat, abstenerte a alimentos, seguir la ley a perfección, sino que tú pones tu fe en, crees verdaderamente en esto, sin añadir ningún otro requisito o mérito por la ley? Y esto, mi amado oyente, aquí terminamos y me lleva a la siguiente y última pregunta. ¿Usted conoce verdaderamente a Jesucristo como su Señor y Salvador? Tenemos un problema en el mundo. Y es una enfermedad, y no es el coronavirus. Hay una enfermedad que es peor que el coronavirus, que se llama el pecado. Todos nacemos de pecado, en pecado. Romanos 3:23 dice que por cuantos todos pecaron, toda la humanidad, y están destituidos de la gloria de Dios. No tienes una relación con Dios verdadera. No puedes relacionarte con Dios porque todos somos pecadores. Pero hay una solución para esto. Dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra, ¿ves? ¿Quién primero demuestra? Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Eso, si usted continúa viviendo esa vida llena de pecado, sin tener un Salvador en su vida, dice la paga es muerte. Muerte física y muerte eterna completamente en el lago de azufre, sufriendo por la eternidad. Pero dice, más la dádiva, este es el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo que Dios le da a usted cuando usted pone su fe en quien dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro, le va a dar un regalo de vida eterna que comienza a vivirlo desde el momento que usted pone su fe en Cristo. ¿Por qué? Porque viene a morar el Espíritu Santo en nosotros. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué es? Que te conozcan a ti, al Dios verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, al que enviaste para morir por todos nosotros, para perdón de pecado. ¿Por qué? Porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego, ¿cómo podemos entonces, usted se hará la pregunta, hermano José, ¿cómo podemos poner nuestra fe en Jesucristo? Muy sencillo, tiene que poner en armonía y en conjunto lo que va a decir en su boca y lo que cree en su corazón. ¿Y dónde encontramos esto? Bueno, en Romanos 10, versículo 9 al 10 y el versículo 13 nos dice que si confesares con tu boca, ¿ves? Tienes que confesar de labios que Jesús es el Señor. Esa es una parte, pero todavía no has alcanzado salvación. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ves? Usted tiene que confesar que Jesucristo es su Señor y amo, y creerlo también verdaderamente y genuinamente en su corazón, de que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, que resucitó. Y entonces, cuando usted pone su fe en esa verdad, entonces usted puede obtener salvación, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Efesios 2 del 8 al 9 nos dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora que usted alcanzó salvación, usted entiende que Jesucristo lo perdonó. Tito 3, 5 al 7 nos dice que Dios nos salvó, Él nos salvó, no sobre la base de obras que hayamos hecho justamente, no porque seguimos la ley, no porque nos abstenemos alimentos, no porque seguimos el sábado, no porque fuimos a la iglesia, no porque fuimos a la campaña, al ayuno, a todas las cosas y los programas, no, sino de acuerdo a su misericordia. Dios nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tiene una nueva naturaleza, el cual Él derramó ricamente sobre nosotros a través de Jesucristo, nuestro Salvador. El Espíritu Santo ha sido derramado, ahora Él mora en nosotros y Él nos trae convicción a nuestros corazones que Él está ahora viviendo con nosotros, y ahora somos sellados por parte del Espíritu Santo, para que, habiendo sido justificados, ¿cómo fuimos justificados? ¿Por nuestras obras? No, somos justificados por la obra de Jesucristo, la obra completada que Él hizo aquí. Su vida, su muerte y su resurrección es la que nos justifica ante el Padre. Por su gracia podemos ser hechos herederos de acuerdo a la esperanza de la vida eterna. Primera de Juan 5 del 11 al 13 nos dice y nos da esta aseguranza. Dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, no que nos dará vida eterna por mantener la ley, por abstenerte de alimentos, por seguir el sábado, por seguir ciertos ritos. No, Él dice que Él nos ha dado vida eterna. Cuando usted puso su fe en la obra completada de Jesucristo, ya Él nos mora y ahí comenzamos a vivir nuestra vida eterna. Ya es un hecho, ya es un pasado, y esa vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Si usted puso su fe verdaderamente en Jesucristo, ya usted tiene vida eterna, dice. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, a los creyentes ahora. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora usted puede saber que tiene vida eterna, y ahora usted comienza a vivir su vida eterna, y como es vida eterna es imposible perderla, porque algo eterno, ¿cómo lo puede perder? El Hijo es eterno, siempre ha existido y siempre existirá. Usted no puede perder una vida eterna, ese regalo, esa dádiva que Dios nos da. Así que hasta aquí terminamos, mi amado oyente. Será hasta la próxima, Dios mediante. Que Dios los llene de abundante gracia. Dele like a la página, compártela y deje sus comentarios y cuéntenos si usted puso su fe en en la obra completada de Jesucristo, y si en realidad ha habido un cambio en su vida. Así que nos vemos hasta el próximo mensaje. Dios te bendiga.